¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos en una ocasión más a Solidaridad. Qué fácil es hacer cosas como ver la tele, por ejemplo, ¿no? O encender la luz, o tomarse un vaso de agua. Bueno, qué fáciles son para nosotros, aquí y ahora. Hay sitios donde realmente todas esas tareas que pueden parecer tan sencillas para nosotros, pues no lo son, ni mucho menos. En el caso de ver la tele, pues bueno, a lo mejor no es tan grave tampoco, ¿no? A lo mejor hasta no se pierde nada. En el caso de la electricidad ya la cosa pues toma un cariz un poquito más serio. Y en el caso del agua, pues qué contar al respecto, ¿no? Ahí sí que estamos hablando ya de una necesidad básica. Somos 3/4 partes de agua, tenemos que reponer líquido diariamente, pero utilizamos el agua para un sinfín más de cosas. Más bien habría que preguntarse para qué no utilizamos el agua. Utilizamos el agua para la higiene, utilizamos el agua para la alimentación, para la industria, para la agricultura, para usos recreativos e incluso producción de energía, en fin, para un sinfín de cosas. Pues lo dicho, nosotros aquí y ahora usamos y hasta abusamos muchas veces del agua, pero es una de las grandes carencias de millones de personas en el mundo, aunque parezca mentira. Bueno, precisamente la semana pasada se celebraba el tercer encuentro internacional de cooperación asturiana para el desarrollo y allí se hablaba de esta cuestión, del problema del agua. Entre otros muchos ponentes y participantes, allí estuvieron Mauricio Sermeño, que nos acompaña hoy en Solidaridad. Mauricio, muy buenas. Bueno, un saludo para ti, todos los televidentes y televidentas. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Tú, porque me vas a permitir, bueno, si eres tan amable, yo te agradezco que me permitas que te tutee. Eres, por una parte, rector del Instituto Tecnológico Centroamericano y, por otra parte, también militas en una organización ecologista. Por otra parte, también eres integrante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, además de rector de la Universidad Técnica Latinoamericana. Sí, esa es la pequeña corrección. He sido profesor del Instituto Tecnológico Centroamericano por muchos años, pero soy rector de la Universidad Técnica Latinoamericana. ¿Y eso es paradójico? Pues no, es más bien continuidad una cosa de otra, porque lo que se estudia en los institutos tecnológicos son carreras técnicas. Y luego pues fundamos la Universidad Técnica Latinoamericana. Afortunadamente pues he sido nominado rector prácticamente desde su fundación en 1981. Y hay que preocuparse también de asuntos ecológicos, ¿no? Muy importantes, de primer orden. Claro, esa es una función ética. Yo creo que en el comportamiento de los seres humanos debemos de buscar aquello que produzca el bien común. Eso es la ética y por eso estamos en ecología, porque ahí hablamos del bien común. En este tercer encuentro de cooperación al desarrollo aquí en Asturias, bueno, se habló del tema del agua sobre todo. ¿Cuál es la perspectiva que Mauricio Sermeño trajo precisamente a este encuentro? Bueno, en primer lugar, hablarles de la crisis que tenemos en El Salvador sobre el agua, que es paradójico porque hay abundancia de agua. Por un lado tenemos hasta inundaciones, quizás algunos recuerden el huracán Mitch, que produjo enormes daños por la cantidad de agua que cayó. Y todo esto también es producto del cambio climático, que está haciendo que caigan tormentas muy grandes en poco tiempo, y por otro lado tengamos periodos de sequía cuando no debería existir. En lo que llamamos allá el invierno, que es la época de lluvias, hemos tenido sequías en esos periodos, que allá les llaman canículas, que han provocado que se arruine la cosecha. Porque si pasan 15 días en que no cae una tormenta, bueno, el maíz y todo esto se arruina. Entonces eso ha producido también hambruna. Y hay personas que han salido a la carretera a pedir de limosna que le den de comer, algo que no se veía antes. Y todo esto es por todo este trastorno que estamos haciendo del globo terráqueo, que se conoce con el nombre de cambio climático. Asistimos, como es habitual además en estos temas, a toda una espiral, a todo un círculo vicioso en el que los temas medioambientales condicionan luego al desarrollo de los pueblos, en el que además luego pues hay una coyuntura, un panorama internacional que en este caso también afecta al agua, en el que hay una serie de conceptos pues jurídicos a lo mejor, o de concepción de cómo debe de articularse el acceso a un bien determinado, que luego son determinantes pues a la hora de producir en muchos casos
el subdesarrollo, de condenar a muchas personas, pues vamos a decirlo así de claro, de puro y duro, a morirse, ¿no? Porque se cree que aproximadamente 30.000 personas al día se mueren directamente por ausencia de agua. Correcto. O por la mala calidad de la misma. Y es bien difícil hablar de ese problema, como tú lo decías al principio, aquí en Oviedo, donde hay abundancia. He visto cómo prácticamente barren la ciudad a pura presión de agua, con mangueras. Eso es totalmente ilógico en nuestros países, ¿no? Se combate eso, incluso en las casas, que alguien con la manguera esté limpiando la calzada. Aquí he visto como a borbotones hay agua. Y como muy bien decía el pedagogo Piaget, no se puede adquirir un conocimiento si no es por propia experiencia. Entonces es bien difícil que los televidentes agarren ese concepto de la escasez de agua. Yo hablaba ayer con unos estudiantes del Colegio Jesuita de Gijón y les decía, bueno, ¿cuántos de ustedes han estado una semana sin agua en su casa? Ninguno. Pero les también llamaba la atención para que me dijeran para qué ocupaban el agua en su casa. Y comenzaron a decir, bueno, para tomar, para bañarnos, para lavar la ropa, para el inodoro. ¿Y qué pasa si no tienen agua? ¿Cómo va a estar la higiene de su casa si no hay agua? Cuando quieran tirar ahí la pita del inodoro y no se va a eso, ¿cómo van a estar en una semana con eso? Entonces ahí comenzaron a ver un poco el problema. Pero esas son cosas que se viven. Allá tenemos colonias enteras que pasan hasta 200 días sin agua, que no les cae una gota de agua. Y repito, no se debe a la escasez, se debe al maltrato que hacemos del agua, porque el agua está tremendamente contaminada. Eso del inodoro va a parar a los ríos, va a parar a los lagos. Entonces, después esa agua no se puede utilizar. Y esto es lo que provoca escasez. Escasez de agua que pueda ser utilizada. Y ahí es donde se necesita precisamente la ayuda. Esto se está convirtiendo también en un gran negocio futuro, porque ahora incluso aquí se compra agua purificada. Y esto también se está convirtiendo en un negocio, se está privatizando el servicio del agua por grandes compañías. Hemos tenido en el evento la exposición del caso de Cochabamba en Bolivia, en donde prácticamente hemos tenido una guerra del agua, donde la población se ha levantado prácticamente en sus armas, ¿no? Con piedras y todo, para evitar pues que se les privatice el agua. Vamos a hablar de ese aspecto que es interesante, pero antes, Mauricio, si te parece, vamos a ver aquí junto contigo y junto con nuestros espectadores un pequeño reportaje en el que aparecen otros dos participantes dentro de este encuentro sobre el agua, dos compañeros que participaron contigo en estas jornadas, en este encuentro, que son precisamente, pues en este caso, dos vecinos nuestros de España, vecinos por el sur, un ecologista marroquí por un lado y el responsable de la cuestión del agua en la República Árabe Saharaui Democrática. Ellos nos contaban los problemas que tenían o que tienen en sus respectivos países al respecto. Uno es un problema más bien precisamente sobre ese aspecto del saneamiento, de la calidad del agua, pero el otro es directamente un problema de cantidad. Lo vamos a ver en un segundo y seguimos comentándolo si te parece dentro de unos instantes. Claro que sí, está bien. Algunos de los problemas del agua expuestos en el tercer encuentro de cooperación asturiana para el desarrollo suceden no tan lejos de Asturias. Para nuestros vecinos norteafricanos, del otro lado del estrecho, Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática, el acceso al agua potable no es tan sencillo. Para los marroquíes, los problemas estriban en la calidad de las aguas, debido a la carencia de una red adecuada de saneamiento, mientras que para los saharauis el problema es la cantidad. Desplazados al desierto por un conflicto que no encuentra solución precisamente con Marruecos, la vida no es fácil con temperaturas de 50 grados y menos de 12 litros de agua por persona. Últimamente se está mejorando, no del todo, estamos dando de 10 a 12 litros por persona y gracias a las ayudas de
de las diputaciones españolas, sobre todo la Diputación de Sevilla, de los ayuntamientos, de las ONG españolas y del pueblo español en sí, se ha mejorado bastante la calidad, pero seguimos enfrentando problemas de cantidad. La filtración de los aguas residuales a los pozos y a los acuíferos va a dañar mucho en el futuro al agua de las próximas generaciones, que es el agua subterránea. En el Rif, por ejemplo, hay un gran ataque a los árboles, a los bosques. Los bosques son muy importantes para cuidar el agua que se filtra al fondo de la tierra y se convierte en acuíferos, en recursos subterráneos. Y evita inundaciones también. El problema es que en el Rif hay un gran ataque de los bosques. Tal vez en las zonas ocupadas nuestras por el Reino de Marruecos, tal vez no sufriremos tal crisis, tal problema, porque el agua existe en abundancia y existe en buena calidad. Donde vivimos es un desierto, es la Hamada de Tinduf, donde prácticamente no hay nada, ni vegetación, no hay nada, solamente es un desierto puro y duro que no perdone para nada y que para sobrevivir tienes que luchar, sobre todo para el agua. Con el pueblo marroquí no tenemos nada en absoluto, somos hermanos, luchamos en la misma lucha y nuestra lucha es con el régimen monárquico, no es con el pueblo en absoluto. Esperamos que todas las partes respeten los acuerdos de la ONU y que haya una solución muy clara para el conflicto lo más pronto posible, para que los pueblos vivan un futuro mejor, un futuro de cooperación, de humanidad, y que el Sáhara entera sea un espacio libre para todos los pueblos. Ahora el Sáhara está llena de barreras, de bombas. Esperamos que este conflicto se acabe para que los saharauis o los marroquíes intercambien la zona y vivan en libertad en un espacio muy grande. En libertad y cooperando en un tema importante además como este del agua. Sería muy deseable, desde luego, que la comunidad internacional, Mauricio, pues tomara medidas al respecto, no lo sé, porque ¿cuál es la concepción que se tiene precisamente desde Naciones Unidas, etcétera, de este tema del agua? Estamos hablando de... ¿existe un derecho realmente del acceso al agua de los seres humanos? Claro, se habla mucho de eso, el derecho al agua, como uno de los grandes bienes de la humanidad, porque ya lo decíamos que es un elemento imprescindible de las personas. En El Salvador tenemos ya un éxodo de la zona rural hacia las ciudades porque se están agotando los manantiales. Y cuando en un rancho de allá de El Salvador ya no hay agua, pues no hay forma de vivir allí. Y se van, aunque sea a las zonas marginales, porque tienen la esperanza de que, aunque sea una cantarera o un grifo allí donde van a ir a traer el agua, van a poder accesar. Esto pues es un grave problema. Consideramos nosotros que este es un derecho y que el agua, como muy bien decía el evento, es para todos y para todas. Y sin embargo lo que está pasando va un poco por otro lado, casi al contrario, ¿no? Se está considerando el agua como un bien económico susceptible de apropiación y de sacarle tajada, y buena tajada además. Sí, y las grandes compañías transnacionales, por ejemplo, para mencionar nombres, los que ahora están haciendo negocio con la venta de agroquímicos, que es un negociazo tan bueno como el petróleo, a futuro es el negocio del agua. Y aquí hay una situación malversa, porque no se ayuda a las poblaciones a mantener su recurso agua, porque eso es mejor negocio. Entre más necesidad tenga la gente de agua, pues más van a vender. O sea que se propicia la escasez. Se propicia la escasez, y ahí es donde este es algo que yo he traído como una denuncia, que realmente
no se recibe cooperación internacional para purificar el agua, para que exista el agua. Lo que se hace son proyectos que se les lleva cañería, pero la cañería que viene el agua de un pozo, a los días está seco. Y entonces la gente tiene cañería, pero no tiene agua. No es igual. Entonces, si no se lucha por comprender que el agua funciona integralmente como parte de un ecosistema, como muy bien decía el compañero en la televisión ahí, que hay que proteger los bosques, porque el manantial depende del bosque, pero estamos deforestando, no cuidamos esto y pretendemos que solamente se trata de abrir un pozo y llevar los caños hasta las casas. Eso es un engaño, porque a la larga, ya decía yo, que hay colonias que tienen cañería, pero pasan 200 días sin agua. Entonces no se trata de eso, se trata de hacerle un manejo integral al agua. Hemos visto precisamente en este reportaje que veíamos antes a Souheylem Bouchalaya, al representante, al director general de aguas de la República Árabe Saharaui Democrática. Lo veíamos además con su traje típico, con su derrá, y quería salir así engalanado en pantalla, pero también lo que quiso fue explicarnos cómo realizan la gestión del agua en la República Árabe Saharaui. ¿Te parece, Mauricio, si le echamos un vistazo y seguimos charlando un poco sobre este tema? Seguro. Pues este es uno de los campamentos de refugiados del cual he hablado, este es el campamento en sí. La gente vive en estas tiendas. Este es el campamento de otra vista. Aquí ves una monitora que está explicando el ciclo del agua en una campaña de sensibilización en las escuelas. Y aquí es una fuente de agua donde la gente va a coger el agua a través de una fuente, y antes de las fuentes aquí existían cisternas móviles que cogen el agua y se lo transportan y se lo llevan a los ciudadanos. Estos son los dos laboratorios de los cuales disponemos, que controlan bacteriológicamente el agua y parte de la bioquímico. Este es otro proyecto que se finalizará antes del 31 de diciembre para el campamento de Smara, que se compone de una ósmosis inversa para mejorar la calidad de agua, que ha sido diseñada por ingenieros españoles y es de la propiedad de Dinotec en Sevilla. Esos son los dos depósitos, esto es de agua bruta y esto es de agua permeado, ya lista para el consumo. En su época, en el 91, tuvimos el cólera, porque se utilizaban estos pozos, estaban muy contaminados, tuvimos el cólera. Luego, con la ayuda de con la ayuda de ACNUR y una organización no gubernamental noruega, se ha hecho este proyecto que consiste en dar agua a través de fuentes a la población. Y de este campamento hay una canalización de 27 kilómetros para la wilaya de Ausert, que es otro campamento. Y por último tenemos el campamento de Dakhla. Hace 10 años la gente se tomaba el agua a través de estos pozos artesanales, pero con la ayuda de la Diputación de Sevilla y con Solidaridad Internacional Andaluza como ONG que ha ejecutado el proyecto, se ha construido este proyecto, estas fuentes, y esto se trata de fuentes, de pozo y de estos tanques. Este proyecto prácticamente abarca todas las tiendas. Todas las tiendas están, la más lejos está a 150 metros de sus jaimas, o sea, de sus tiendas. Jaimas en árabe son tiendas. Y el agua es tolerable, aquí no tenemos osmosis inversa, el agua es tolerable y estamos en vía de aumentar la cantidad para estos campamentos, aumentarla a 15 litros por persona, si es posible. Un niño que nace en pleno desierto, a los 10 años prácticamente no conoce lo que es una piscina, no conoce lo que es el mar, no conoce lo que es un grifo, ni tampoco conoce lo que es un servicio. Al niño hoy en día le preguntas
¿dónde está tu padre? Y te pregunta, ¿cuál es? ¿El español o el saharaui? Porque para él tiene dos padres, un padre acogedor en España y otro padre biológico en el Sahara. Y vienen muy contentos, pasan sus vacaciones, vuelven y precisamente en todas las Semanas Santas, en puentes, en Navidades, recibimos en los campamentos más de 15 y 16 vuelos charter, más de 2.000 personas, 2.500 personas que pasan sus vacaciones en ese desierto, comparten con nosotros lo que estamos viviendo. Y tengo amigos españoles que han llevado ahí a sus hijos para que cuando vuelven, y lo han conseguido, valoraron lo que es una escuela, lo que es agua caliente y fría, lo que es una cama en sí y unas sábanas limpias, lo que es un transporte higiénico, un transporte adecuado, y o sea, que la experiencia a sus hijos les ha servido, el viaje a los campamentos ha servido como una experiencia grande a sus hijos. Muy interesante esto último que decía el señor Bucharaya, ¿verdad? Respecto del intercambio cuando los niños de aquí van hasta allá, hasta el Sáhara, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, que tampoco están lejos realmente de las coordenadas en las que estamos ahora mismo, y se encuentran con lo que Mauricio nos explicaba precisamente antes, ¿no? Cómo tú tratabas de contarle a la gente y decirle cuál era el problema de la ausencia del agua, ¿no? Que no nos imaginamos realmente por nuestra dinámica diaria lo que esto supone y sin embargo, pues de repente cuando lo vives en tus carnes aprendes a apreciar realmente lo que tienes. Sí. Pero hay que tener también cuidado porque en el evento alguien me preguntaba, ¿y esto cómo afecta a nosotros acá? Y ahí es donde tenemos que aprender que todo está relacionado con todo. Ese es un principio fundamental de la ecología. Y cuando viene lo del calentamiento global, esa alteración de los ciclos hidrológicos, porque esto depende de la temperatura, y de repente caen enormes tormentas aquí en Europa que causan graves inundaciones. Los sistemas de drenaje no son capaces de absorber toda la cantidad de agua que cae. Y hemos visto inundaciones en Holanda, en Dinamarca, en Francia e incluso aquí en España. Entonces, que no se crea que este desorden que estamos provocando solamente va a afectar allá a los países del sur. Realmente nos va a afectar a todos. Mauricio, ya para finalizar y tratando de hacer un poco de síntesis y recogiendo pues todos los elementos de los que hemos hablado y que hemos visto a lo largo de estos minutos, ¿cuál tiene que ser, cuál puede ser el futuro de esta cuestión del agua si seguimos el camino actual y cuál sería la alternativa que tendríamos realmente y qué implicaría? Bueno, indudablemente el principio es agarrar mejor conciencia. La ecología es un problema de conciencia. También eso lo explicábamos en el evento, que cuando escuchamos este mensaje muchas veces creemos que es un mensaje para todos los demás y como que evadimos el bulto, pero el mensaje es para nosotros mismos, para el interior de nosotros mismos, cómo debemos comportarnos para que nuestra conducta esté más en armonía con el funcionamiento normal de la naturaleza. Y ahí es donde tenemos que ser más conscientes en el uso de los recursos y compartir también lo que tenemos. Si hay otros que están viviendo en calamidad, pues de alguna manera, como veíamos ahí, todas estas 2.500 personas que van a compartir y a conocer los problemas que tenemos en el sur, eso es alentador, es bueno, porque aumenta la comprensión del problema. Si no se vive esta experiencia, es dificilísimo explicarle a los jóvenes acá la cantidad y calidad de problemas que se tienen, porque no se viven. Ya Piaget lo decía, insisto, no se aprende si no se tiene la experiencia. Señor Cermeño, lástima no tener más tiempo para seguir charlando con usted. Muchas gracias en todo caso por habernos acompañado. Al contrario, yo soy el agradecido. Gracias. Dejamos ahora a nuestros espectadores y espectadoras, les damos una pequeña tregua, pero en unos momentos estamos aquí y continuamos con algunas cosillas más que tenemos que contar hoy.
Ya estamos aquí de nuevo. Nos queda muy poco tiempo, así que vamos rápido con lo que tenemos por delante. Atentos, atentos. Desde hace 35 años, ANESBAT trabaja en proyectos de atención sanitaria y desarrollo. Se centra fundamentalmente en la lucha contra dos enfermedades, contra la lepra y contra la úlcera de Buruli, y también contra una lacra, contra la explotación sexual infantil. De toda esa labor que lleva desarrollando estos años, ha formado una exposición fotográfica que ahora, estos días y hasta el día 29, está en Oviedo. Una enfermedad bien antigua, la lepra, para la que hoy hay tratamiento sencillo y económico, azota a millones de personas debido sobre todo a la marginación social que produce. Hoy en día se estima que habrá como cerca de unos 7 millones de personas que padecen esta enfermedad y cada año se detectan 600.000 nuevos casos. Entonces no es una enfermedad que debamos olvidar, y aunque tiene cura y la cura realmente es muy económica, todavía la marginación que sufren los enfermos y el rechazo que la sociedad tiene contra ellos pues hace que no pueda llegar la cura a todos. La atención sanitaria a este mal es uno de los campos de trabajo con el que surgió ANESBAT, una ONG que cuenta con una historia de más de 35 años a sus espaldas y ahora se ocupa también de otra enfermedad, la úlcera de Buruli, y de combatir la lacra de la explotación sexual infantil. El reflejo de esta labor se puede seguir en una exposición de más de medio centenar de fotografías en Oviedo. Pese a lo agresivos que son los temas y las manifestaciones de estas enfermedades que son tan impactantes visualmente, las imágenes son unas fotos agradables, son unas fotos positivas que pretenden transmitir los avances que estamos obteniendo en este campo. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 29 de noviembre en el Café Español. Se puede visitar de lunes a viernes de 5 a 9 horas, los sábados también de 11:30 a 2:30 y los domingos solo en ese horario matinal. La semana pasada hablábamos sobre la lucha de las mujeres contra muchas de las conductas violentas que las azotan. Lo hacíamos con ocasión de ese encuentro Mujeres Constructoras de Paz que llevaba a cabo Sol de Paz Pachacuti. Bueno, pues esta semana de lo que hablamos y lo que ahondamos ahora es un poco también de las consecuencias que produce esta situación, el que las mujeres estén relegadas, sometidas a la pobreza, el que se les niegue el derecho a la educación y otros derechos básicos, repercute no solo sobre ellas mismas, por supuesto, sino también sobre toda la población vinculada a ellas. El dato se apunta en los informes del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. A la falta de acceso de las mujeres a derechos básicos como la alimentación y la educación, se suma la situación de amenaza constante que padecen. Esta situación agrava la pobreza de las propias mujeres y también la de su entorno, porque son ellas mayoritariamente las encargadas de la educación de los hijos. Si el sistema cercena sus posibilidades de prepararse, acceder a un trabajo digno, elegir su vida conyugal o el número de hijos que quieren tener, eso se traduce en que esas sociedades no puedan prosperar. En muchos estados predominan concepciones machistas que se traducen en leyes que las discriminan y concepciones sociales que las relegan y hasta las culpan de los ataques que sufren. Marginación y explotación de la que muchas veces se aprovechan los países desarrollados, como en el conocido caso de las maquilas en Latinoamérica y Asia, contratando mujeres en turnos laborales inhumanos, en condiciones salariales que apenas les permiten vivir para optimizar las ganancias de las multinacionales. Bolígrafo y papel, atención a la agenda. A ver, lo primero, próximo día 29, Día Internacional de Solidaridad con Palestina, organizado por la Coordinadora y colectivos de solidaridad con este pueblo. Será a las 19 horas en la Plaza del Instituto, en Gijón. Siguiente. Vamos con algo que ocurrirá ese mismo día, el 29, muy cerca además de lo anterior, en la Biblioteca Jovellanos de Gijón, y a la misma hora, a las 7 de la tarde, una conferencia organizada por Cruz Roja y titulada Transferencia de Armas. Así que podéis elegir entre ambas actividades. Más cosas al día siguiente, día 30 de noviembre, también en la Biblioteca Jovellanos y también a las 19 horas, e igualmente organizado por Cruz Roja, la conferencia que versa en este caso sobre el derecho de acceso a los medicamentos genéricos. Y por último ya, destacamos que aunque hayan finalizado esos terceros encuentros internacionales de cooperación asturiana para el desarrollo, la exposición Agua, un bien para todos y para todas, permanece abierta en la Facultad de Geología hasta el próximo día 30.
Y nada más, no tenemos más tiempo. La semana que viene os esperamos aquí en Solidaridad. Gracias.